Gracias a todos por estar aquí en la noche de hoy. Van a recibir la grabación de la presentación de la noche de hoy junto con la versión de inglés y español de las diapositivas. Entonces, para quienes no saben de CIPAC o qué es, hemos estado desde 1983. Nuestra misión en CIPAC es educar y empoderar a las familias de Connecticut con niños y jóvenes con discapacidades y condiciones crónicas desde nacimiento hasta 26 y los profesionales a quienes les sirve. Nuestra visión es que todas las familias tendrán la confianza, el conocimiento y el entendimiento que necesitan para defender a sus hijos y para asociarse con profesionales para asegurarse que los niños y jóvenes crezcan y aprendan a su máximo potencial. Todos nuestros servicios son gratuitos para las familias y profesionales. Y para trabajar en CIPAC tienes que tener o una discapacidad o tener a un niño con discapacidad, lo cual también le da al personal en CIPAC la experiencia. Para el Centro de Defensoría de Padres en Connecticut tiene financiamiento federal que se llama como el Centro PTI por sus siglas en inglés, Centro de Capacitación y Formación para Padres. Nosotros somos el de Connecticut, cada estado tiene uno. Varios estados más grandes como Nueva York, Texas, Florida, quizá tienen varios centros de información y entrenamiento de padres porque son estados muy grandes. Nosotros somos una ONG. Ofrecemos información y apoyo relacionados con educación especial y nuestro financiamiento viene del Departamento de Educación de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento de Primera Infancia de Nacimiento a 3, Connecticut Family School Partnership, CFSP y el Down Syndrome Association of Connecticut. Les agradecemos a Yunitza y a Gladys por estar con nosotros esta noche. Gladys, te paso la palabra para que puedas presentarte. Gracias. Buenas noches a todos. Y es un placer estar aquí y estar con ustedes. Mi nombre es Gladys Lavas y, y soy profesor asociado de Southern Connecticut State University y también estoy en la Junta Estatal de Educación, pero mi carrera en educación empezó en Connecticut en el 1972 enseñando de manera bilingüe. Luego obtuve mi certificación en educación especial y enseñé educación especial. Luego recibí mi certificación como líder administradora y fue la directora de idiomas rurales y bilingües del distrito y asistente de directora en una escuela intermedia. Luego pasé a una escuela secundaria, fue asistente de directora y fue la primera mujer latina de dirigir una secundaria abierta en Connecticut y estaba muy orgullosa de eso. Así que les agradezco por permitirme estar aquí, lo aprecio. También recibí mi doctorado en lingüística de UConn y lo aprecié y utilizo también mucha de esa información al día de hoy. Gracias. Nitza. Hola a todos, soy Nitza, soy asesora en CERC, el Centro de Educación y Recursos del Estado. En CERC hago un par de cosas, o es lo que nos gusta decir. Yo soy una de las coordinadoras de involucramiento familiar. Somos parte de la subvención de involucramiento familiar a nivel estatal y también estoy bajo educación especial y educación bilingüe y programa de estudios. Estaba en el liderazgo de el lado puertorriqueño del programa de estudio para negros y latinos. También atiendo llamadas cuando llaman los padres. Ya cuando llaman en torno a educación especial o educación bilingüe o cualquier pregunta que tenga cualquier familia para los educadores relacionado con cualquiera de nuestros temas, yo soy quien las recibe también. Gracias, Joana. Entonces vamos a empezar con las láminas. Estamos en la uno. Gladys, adelante, solamente el título.
No lo veo. Bueno, vamos a comenzar con lenguaje, alfabetización, creando un programa de alfabetización, vocabulario en razón inclusivo y culturalmente sensible para todos. Vamos a estar hablando de los papeles de aprendizaje del lenguaje. En otras palabras, conectar el inglés con el idioma primario. ¿Qué tan importante es nuestro idioma primario, apoyando a la necesidad lingüística de los niños? Y eso también aumenta su fluidez en el inglés. También estaremos hablando sobre el programa dual bilingüe, algunas de las estrategias y también asegurándonos que se apoya el primer idioma de los estudiantes. Y voy a hablar de construir un vocabulario, que es de las cosas principales. Como administradora de un edificio en una secundaria urbana, yo me enfoco mucho en eso y es algo de lo que hablaremos. Y luego hablaremos del translenguaje y estrategias inclusivas para mejorar el aprendizaje en el salón de clases regular. Y Gladys, quería agregar, cuando estabas hablando ahora mismo, que me llegó que cuando también estamos utilizando el vocabulario y el lenguaje que estás conectando, esto es para asegurar que nuestros estudiantes, y obviamente es por eso que estamos aquí, estudiantes que quizá hayan sido identificados como dual o de varias lenguas y reciben servicios CERC, también puedan beneficiarse de accesos al el programa de estudios regular. Pero más allá de eso, decimos que esto es lo que es bueno para un estudiante multilingüe es bueno para todos. Muy bien. Mm, El lenguaje ayuda a los niños a leer. Lo que estoy viendo aquí son las estrategias que utilizamos, al menos en mi investigación y también en mi edificio, que fue extremadamente exitoso, es viendo palabras en el vocabulario y hacer que los niños conversen en el salón. Sabemos en base ya a las investigaciones que un comando del vocabulario es crítico para los logros, eso lo sabemos. La investigación de Montgomery en el 2000 indica esto. También sabemos que los niños necesitan tener, para los 6 años, tienen que tener 8000 palabras ya dominadas y cada año adquieren entre 3000 y 5000 palabras al año, y esa es la investigación que hizo y Cornell. Y para la graduación, los niños tendrán un dominio de 50.000 palabras para graduarse, y eso es algo que es sumamente crítico para el éxito de los estudiantes multilingües, especialmente quienes aprenderán inglés a largo plazo. Eso es una inquietud importante y es lo que hice en mi secundaria, en mi edificio, y realmente logramos una de las calificaciones más altas en el estado como distrito urbano por esa estrategia que utilizamos. Y esto se utilizó con todos los maestros, no solamente los maestros bilingües o de inglés como segundo idioma, sino que todos los maestros académicos tenían esta estrategia y de eso hablamos. Yo estoy viendo eso y me digo a mí misma yo como estudiante multilingüe y tú también, más allá de lo que hacemos en el salón de clases, pensamos en las familias, porque muchas de nuestras familias sí estamos pensando
en el colectivismo utilicen muchas de las habilidades del lenguaje oral. Si el idioma en el hogar no es inglés, le digo mucho a las familias, no hay necesidad de tratar de hablar un idioma cuando puedes tener conversaciones en cualquiera que sea tu idioma en la casa. Y eso es muy importante, porque eso no solamente crea conexión entre la familia, padres e hijos, o quien, con quien sea que estén teniendo conversaciones, sino que también sabemos que las habilidades se transferirán y eso es realmente importante. Y tú y yo enfatizamos esto siempre, que muchos de los aspectos culturales también en nuestros salones tenemos que alentar esta pieza de lenguaje oral a nuestros estudiantes que están aprendiendo el idioma. A veces tendemos a decir, oh, quizás deben de solo leer y escribir, o si el padre puede tener conversaciones, eso es lo que queremos. Correcto, el nivel de fluidez de la adquisición del idioma es crítico, absolutamente. Entonces, ¿cuántos estudiantes multilingües hay hoy en día? Antes alguien lo escribió en el chat. Siéntanse en libertad de poner sus preguntas en el chat. ¿Cuántos estudiantes se aprenden inglés tenemos en los Estados Unidos? ¿Cuántos estudiantes multilingües hay en Estados Unidos? 5,3 millones. Estos son estudiantes que han sido identificados como multilingües. No todo el que habla otro idioma en casa necesariamente es considerado por la identificación o por la ley como un estudiante multilingüe. En ese sentido, pero son estudiantes multilingües. Sí, creo que aprendemos idiomas todo el tiempo y 5,3 millones, eso fue en el 2021. Creo que ahora mismo debo decir que después de que había muchas familias que estaban viniendo de muchos países en el 2022 y 2023 y esa cifra aumentó bastante. Estos datos todavía no han sido publicados por el Departamento de Educación en su página web. Sabemos que son 11% de la población de Estados Unidos. Eso es una cifra alta también. Y solamente tienen 50,000 palabras para la graduación en inglés. ¿Cuántas dijiste anteriormente, Gladys? Para graduación tienen que tener 50,000 palabras vocabulario, pero eso son palabras académicas. Sí, sí, correcto, palabras académicas. Y sabemos que quizá otros estudiantes están en un nivel más alto que tendrán más lenguaje que no se considera académico. Es por eso que es un impulso para nosotros empezar en el lenguaje oral para todos los estudiantes, incluyendo a estudiantes que estén recibiendo servicios. Estoy viendo distintas pantallas, perdónenme. En las familias duales y servicios les gustan los programas de idioma dual y los programas bilingües. Adelante. No, también los estudiantes multilingües hoy que llegan, los recién llegados, vienen con diferentes antecedentes. Algunos de ellos nunca han estado en la escuela en su país por cualquier situación que estén experimentando en casas. Y algunos están bien educados. No todos los recién llegados llegan al mismo nivel. Entonces, por eso es que lo que tú dijiste de construir lenguaje, vocabulario y construir y hablar y dejarles expresarse a sí mismos es crítico en su idioma nativo. Y vemos esto cuando queremos tener a nuestras escuelas, tener esa educación inclusiva, ese ambiente que asegura que todos nuestros estudiantes están aprendiendo. Así que todo el mundo está incluido y eso es algo muy importante porque muchas veces todos sabemos que parece haber nuestros estudiantes de secundaria que son servicios PET a veces se sienten excluidos por muchas razones. Así que como educador, yo quiero asegurarme que estemos utilizando estrategias que no van a hacerlos sentirse estigmatizados. Y eso es sumamente importante porque utilizamos el lenguaje como, oh, son estudiantes multilingües o reciben servicios PET
o le llaman un niño perk, no sé por qué. Y eso suena como algo negativo para ellos, que es por eso que queremos tener ese salón de clases inclusivo con diferentes estrategias, porque no solamente son números, sino es verdaderamente importante que valoremos a nuestros estudiantes. También sabemos que las cifras están ahí, 5.3, 11%, pero sí quiero que noten algo, que enfatizamos con nuestras familias el vocabulario y es por eso que vamos a ir repitiendo lo mismo hasta que sonemos como un disco roto. Construir diferentes tipos de vocabularios es muy importante para el lenguaje oral. Esa pieza de tener una conversación con las familias, porque eso va a ayudarles en el salón, de lo que llamamos el lenguaje académico. Y también vamos a enfatizar lo que llamamos el enfoque o el abordaje de que está bien si hablas uno, dos, tres idiomas, o no tienes que saber todas las palabras en inglés ahora mismo, pero si las sabes en tu idioma natal, igual la puedes decir. Y digo esto de manera muy intencional. Yo vine aquí para la secundaria y nunca se me olvida, eso fue hace mucho tiempo, no había teléfonos. Yo sé que me veo joven, pero no teníamos teléfonos. Yo tenía mi diccionario, nunca se me olvida. Y yo me paraba y le decía a los maestros, un momento, por favor, dígame la palabra. Pero yo también lo aprendí porque tuve la oportunidad de mi esfera de influencia. Yo fui parte de un programa bilingüe para tener conversaciones sobre esas cosas y aprender la palabra, y aprender el vocabulario y aprender no solamente la gramática. Así que yo pude transferir muchas palabras y eso fue de mucha utilidad para mí. Y mi consejero escolar siempre me decía, recuerda, Anitza, tener un idioma, un acento o aprender un idioma no significa que eres menos inteligente. Ese es el enfoque que siempre queremos tener. Y si no, nuestras familias se sentirán excluidas. ¿Algo que quieras agregar? No, eso es perfecto, gracias. Es importante saber que el vocabulario importa y necesitamos ver nuestras escuelas y nuestros estudiantes que tenían recién llegados, pero la mayoría de mis estudiantes eran estudiantes de inglés de largo plazo y estaban eh, no tenían bilingües, ya tenía más de 30 meses, estaban en salones de clases regular, pero estaban batallando porque los maestros simplemente no tenían las habilidades necesarias para poder involucrarlos en el salón. Así que es en lo que empezamos a enfocarnos. Yo sé que las personas hablan del modelo Saya como un modelo para la escuela y es un modelo excelente. Pero para la secundaria, después de hacer las investigaciones, y yo conozco a Margarita Calderón, desarrolla el modelo. Eso realmente se enfoca más en la secundaria porque nuestros niños necesitaban el vocabulario tanto para tener éxito que realmente teníamos que enfatizarlo como toda una escuela. El modelo era que el vocabulario estaba en el nivel uno, 2 y 3. Y, y la investigación que ella se le ocurrió es que las palabras académicas son las más cruciales para que los estudiantes tengan éxito en el salón de clases y también para poder tener éxito en los exámenes, porque esas son las palabras que necesitarán para poder desempeñarse bien en pruebas académicas. Así que una de las que ella menciona son las reglas transicionales. Eh,
explicar, hacer entender. Esas son palabras que se encuentran en el examen y no necesariamente están muy acostumbradas en el salón de clases, pero tienen que poder exponer a los niños a ellas. También tienen que promover con palabras, conversaciones en el salón de clases, debates y también poder incorporar palabras que se encuentran en distintas áreas académicas y eso fue lo que hicimos. Por ejemplo, en matemáticas se utiliza la palabra potencia, pero también se utiliza en las ciencias, también se utilizan en estudios sociales. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo vería eso en las distintas asignaturas? Así que desarrollamos un plan de desarrollo profesional para que los maestros pudieran hacer esto. Y otras palabras en las que también nos enfocamos son palabras de nivel 3 que son más técnicas. eh, También son específicas de contenido, por ejemplo, en hipótesis. Muchos de los estudiantes son latinos, muchos conocen la palabra hipótesis, así que no era muy malo para poder enfocarnos, pero todavía teníamos que enfocarnos en esas palabras de contenido para que ellas pudieran abordar lo que significaba. Y otra cosa que también, con la que también lidiamos, asegurándonos que en el nivel 2 de nuevo remontándonos a eso, para abordar los cognatos, porque teníamos cognatos reales y falsos. Está bien decir hipótesis, como dije, literatura, pero luego se tiene un cognato falso que historia, sino cuento. Y esas son cosas que van al cerebro y a veces lo pasamos por alto y tenemos que hacer eso. Y también palabras del día a día que son de nivel uno. Es por eso que cuando hablamos de estudiantes de inglés a largo plazo, tengo 45 años en este país. Yo todavía soy un estudiante de inglés a largo plazo. He escrito publicaciones, documentos, y si usted en algún momento me dice un chiste o algo, hay que explicármelo porque yo no lo entiendo. Y todavía estoy aprendiendo esa parte en lingüística, le llamamos el pragmatismo del idioma, y estas son cosas que tenemos que no tomar por sentado. Les daré un ejemplo. Estaba enseñando en segundo grado en mi distrito y un maestro vino corriendo y me dijo, y estaba lloviendo mucho afuera. Estaba lloviendo y el maestro vino y dijo, está lloviendo a cántaros o perros y gatos, porque se dice así en inglés, y lo tomaron literal y fueron llorando a la ventana y tuve que explicarles a ellos lo que significaban esas expresiones. Entonces esas son cosas que a veces tomamos por sentado, incluso en conversaciones en los salones de clases, porque los niños ya saben esas cosas porque ese es su grupo de edad, deben de conocer esas palabras, pero quizá no saben de eso, así que es importante realmente enfatizar los distintos niveles. Y las funciones lingüísticas de este modelo hablan de las diferentes áreas de contenido que podemos utilizar el modelo. Y de nuevo, deje que el vocabulario crítico como maestros en el salón. Y yo sé que tenemos muchas cosas ocurriendo en el salón y los maestros no necesitan una cosa más, pero lo que hicimos es, esto está conectado, estoy diciendo lo que es sentido común, vamos a enfocarnos en desarrollar este vocabulario y vamos a sentarnos
por departamento y luego busquemos palabras que basadas en nivel uno, 2 o 3 sabemos que los niños iban a tener dificultades con ellas. Y luego vamos a darles a las maestras la retroalimentación necesaria y les apoyaríamos tanto como pudiéramos con otros maestros, dando distintas estrategias para que hagan eso. Y también está bien cometer errores, podemos corregir eso, pero no podemos seguir dando y que los niños no puedan mejorar su lenguaje y tenemos que seguir pudiendo dar esa retroalimentación para que ellos puedan ser más fluidos académicamente y aumenten el vocabulario. Muy bien. Las funciones lingüísticas y las instrucciones del salón de clases. Seleccionan un vocabulario crítico que conecte con los estudiantes. Simplemente quiero asegurarme que tengo el correcto aquí. Muy bien, gracias. Estoy viendo otra pantalla. Las funciones lingüísticas son importantes, el procesamiento, asegurándonos que busquemos y resaltemos y conectemos el lenguaje. Primero que nada, evaluando los estudiantes donde están a nivel lingüístico y viendo qué materiales tenemos y seleccionando el vocabulario que sabemos, con el que sabemos que ellos tendrán problemas. Y luego dar esa retroalimentación necesaria para los estudiantes. Y la retroalimentación es muy importante para ellos, para aumentar su lenguaje. Siguiente. Queremos hablar un poquito de contar historias como una de nuestras estrategias. Gladys está hablando de estas palabras en niveles y transiciones, etcétera, me gusta decir, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es importante porque realmente no queremos empoderar a nuestros estudiantes, queremos también empoderar a las familias, porque también le llamamos los agentes culturales. Ellos conocen mejor que nadie a sus hijos, son los expertos en sus hijos. Entender qué les gusta, entender cómo hablamos con ese niño, llegamos a conocer a los estudiantes, pero nuestros padres son los expertos. Entonces, una de las cosas de las que hablamos mucho es el contar historias para conectar a las familias entre el lenguaje y la alfabetización escolar, ese entendimiento. Ya que nos referimos con contar historias, es contar historias. Mi hija siempre pregunta, ¿me puedes contar una historia de cuando tú estabas pequeña o algo que yo hice o algo que no hice, de lo que mis padres me dicen? En esta parte de contar historias, yo le cuento muchas historias y luego le permito hacerme preguntas. Y hay un de aquí para allá y hacemos eso. Y noten, cuando estamos utilizando el contar cuentos, estamos utilizando esas prácticas de respuesta cultural para asegurarnos que todos se sientan incluidos. Y a veces nos gusta pensar, pero si no somos intencionales, yo estoy en mi salón de clases y no soy intencional sobre contar el cuento que estoy contando, quién lo está en cuento y en qué historia estoy viendo, porque no permito que sea lo que el estudiante quiere, permitiendo que la familia guíe esa historia. Pero me gusta decir, no estoy siendo intencional en ese aspecto, o quizá no estoy dando respuesta porque quizá expresiones idiomáticas o las cosas son distintas. Así que todos esos matices son importantes cuando estamos viendo contar historias, cuando queremos conectarlas entre la casa y la escuela.
para todos los estudiantes. Y en esas prácticas queremos que piensen en eso. ¿Puedo yo pedirle a mis estudiantes que me cuenten una historia? Yo dándoles esas palabras de vocabulario nivel 2, lenguaje académico. Nuestro trabajo es pasar, como saben, de número 1, un nivel de idioma, a un nivel de lenguaje número 5, que es avanzado. Obviamente no en un año, pero es mi trabajo como una de las educadoras. ¿Y cómo hago eso? Me aseguro que estoy dando respuesta con mis palabras académicos, con los falsos cognados y ser muy explícita cuando estoy hablando sobre contar historias. Clarisa, no sé si querías agregar algo. No, todo está bien. Entonces, también es importante que piensen en su propia inclusión. ¿Cuántos educadores están aquí? Pulgar arriba para yo. Muy bien. Así que sí es importante que estemos construyendo esos salones de clases que honren y celebren a nuestros estudiantes. A veces tendemos a tener un salón de clases que dé la bienvenida que se base en cómo yo crecí. Es simplemente la naturaleza de los humanos. O el mismo salón de clases similares que yo tengo y cuando yo estaba en ese grado. Somos muy intencionales porque quiero saber que nuestras familias también son parte de este salón de clases incluyente que hacemos que sea que dé la bienvenida. Y como vemos, parece que estamos teniendo expectativas que aseguran que nuestros estudiantes estén incluidos ahí. Ahí estamos cementando la identidad, estamos diciendo, esto es un salón de clases que tiene distintos idiomas, así que lo que yo veo en mi pared multilingüe o como quiera llamarle, lo tienen distintos idiomas, es lo que quieren hacer. Pero yo voy a parar y a decirte por qué hablamos de dar la bienvenida en salón de clases o conectar. Y me fascina el cerebro. Yo me especializaba en neurociencias y le dije en una ocasión a una persona cuando trabajábamos en prácticas informadas por el trauma, mi cerebro, esos trayectos o cuando estoy aprendiendo un idioma o estoy aprendiendo cómo ver el mundo, todas esas cosas. Cuando una persona se siente desconectada o no se siente bienvenida, sus trayectos en el cerebro, el mismo que tenemos para sentir el dolor físico, es el mismo patrón que vemos cuando los estudiantes no se sienten bienvenidos. Así que si nuestros estudiantes se sienten desconectados, puede haber muchas razones. A lo mejor no comprenden, no sienten que pertenecen. Su cerebro se va a modo sobrevivencia y actúa como si estuvieran en dolor físico. Yo puedo sentir, por ejemplo, y decir, tengo un dolor de cabeza y no necesariamente, pero es la misma sensación y lo encuentro muy interesante porque esa pieza me muestra que yo debo de ser tan intencional porque si mis estudiantes, su cerebro está actuando como si sintieran dolor, no se va a dar el aprendizaje en ningún momento. Y eso es importante. Entonces, ¿cómo asegurarnos de ser tan intencionales, alentar a nuestros estudiantes? A utilizar su idioma natal, el que usan en casa, si eso es lo que se requiere, compartir ideas en su idioma nativo y en casa y en el salón de clases. Así que les damos esos recursos bilingües, les damos glosarios, les damos cualquier cosa que necesiten para ayudarles a moverse y a crecer. Y esto es sumamente importante, que nos aseguremos de ser muy inclusivos en ese sentido, que no estamos dejando a nadie fuera o excluyendo a nadie porque no estoy muy seguro de qué hacer, no sé si debo hacer esto, no sé si ese sea el lenguaje o el idioma de mi estudiante, a lo mejor le pregunto a la familia, no sé, a lo mejor el estudiante.
no me está diciendo cómo decir o cómo hacer la educación, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la razón por la cual pensamos en todos esos de nivel uno, de, para asegurarnos de que nuestros salones de clase den en realidad la bienvenida. Gladys, no sé si quieres agregar algo. No, estás en lo correcto porque en lingüística queremos mantener a nuestros estudiantes en el lóbulo frontal del cerebro y es esta parte de aquí al frente porque es donde se tiene el lenguaje. Así que tan pronto se sienten atemorizados o algo, se les va hacia atrás y esa parte del cerebro no tiene lenguaje. Es por eso que si han notado, incluso ustedes mismos, yo sí lo he notado, por ejemplo, cuando estás teniendo algún problema y a veces dices, no me acuerdo en lo que estaba pensando. Esto es porque te sentías así tan mal que tu cerebro se va al nivel de abajo atrás y ahí se le olvida el lenguaje, el idioma. Entonces siempre debes mantener a tus estudiantes cómodos de tal forma que se mantengan en el lóbulo frontal del cerebro para poder hacerlo. Y no importa qué estrategia utilices, no importa si están incómodos, va a ser muy difícil para ellos acordarse. Así que piensa en ti misma. Cuando tienes algún problema, cuando tienes alguna experiencia que de alguna manera te molesta muchísimo, bueno, pues así se van a sentir también. ¿Correcto? Cierto, estaba yo pensando, me estaba yo diciendo a mí misma, "Jue- cuando me enojo, necesito que alguien interprete en inglés porque el mío ahorita no es bueno. O les digo a mis hijos, a lo mejor no me entienden, así que voy a hablar español. Y me entienden, definitivamente. Siguiente diapositiva, por favor. Adelante, Gladys. Sí, otra de las cosas que yo siempre les pido a mis maestros que utilicen es translengua. Es muy diferente que cambiar o switchear o co-switchear. El co-switchear es cuando yo utilizo una palabra como si estoy hablando así. A ver, ah, I think I'm gonna try. Can we use the? Eso sería co-switching. Y dense cuenta que si lo analizan, el translenguaje, el co-switch, son diferentes. El co-switch significa que tienes que conocer un verbo. En español y en inglés necesitas saber los sustantivos porque si no, no puedes hacer ese cambio, co-switch. El co-switch normalmente lo hacemos para un verbo, lo hacemos y lo hacemos en un sustantivo, en un adjetivo y para poder hacerlo tienes que conocer el idioma en ambos idiomas para poder hacerlo. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando la gente o los niños hacían un code switch, decían, ay, algo está saliendo mal con esto, vamos a hacerle pruebas de lenguaje, porque debe haber algo malo. Y yo les decía, no, no vamos a hacer pruebas al estudiante porque es el code switching o el intercambiar y le expliqué, si analizas la oración está perfecta gramáticamente en ambos idiomas, simplemente si la traduces en ambos idiomas va a ser perfecta. Ellos saben de lo que están hablando. Así que esto es sumamente diferente. Y el translenguaje es cuando tú los pones en un salón de clases, y esto se los digo a mis profesores. Tú tienes un grupo de estudiantes donde todos hablan un solo idioma, ya sea inglés, español, árabe, lo que sea, y sabes que se ayudan. Entonces, si tú tienes, si estás enseñándoles algo, quieres que se sienten juntos y que hablen en su idioma nativo, y luego quien sea que sea quien está teniendo influencia, tal vez quiere hacer la presentación en inglés, así que están haciendo el translenguaje. ¿Qué es lo que queremos que los niños hagan? Esto es sumamente común y muy útil, porque como dice Nita, cuando haces esto, también estás reconociendo su idioma, estás reconociendo su cultura en el salón de clases y también
Esto está siendo muy útil, así que es algo muy diferente. Y también estás haciendo conexiones con ellos y ellos querrán compartir contigo. Esto es lo que hicimos en mi casa cuando hicimos esta lección o hablamos de esto o con mis otros amigos. Así que es importante acerca del translenguaje y ayuda a los estudiantes. Así que si yo escucho, por ejemplo, que le dices, no puedes hablar otro idioma en mi clase, bueno, yo me enojo muchísimo porque en verdad no proporciona un entorno abierto como se necesita. Y esto debe ser parte de la rutina de su salón de clases. Y como ya dije, también estás haciendo conexiones entre la casa y la escuela con este tipo de estrategia. ¿Algo más, Nietzsche? No, creo que ya lo mencionaste todo. Solo estaba tratando de acordarme, ¿no? ¿Qué estaba yo haciendo cuando yo estaba en preparatoria? Yo hice mucho translanguage y también hice code switching también. Hice translenguaje y code switcheo. Y es diferente porque cuando hago code switching solo inserto algunas palabras. L- Sí va a depender de quién me está rodeando, pero esto, el translenguaje, yo tiendo a usar un idioma por completo porque de hecho no me sé el término en inglés, por ejemplo. Y luego en mi cabeza veo. Y si no tengo apoyo, pues trato de traducir. Pero el code switching es algo que se da de forma muy natural porque simplemente conocen los dos idiomas. Y también creo que en el 2012 se aprobó el code switching como una forma de comunicarse. Porque cuando yo iba a la universidad en Puerto Rico no se nos permitía hacer el code switching. ¿Cómo te atreves? Porque teníamos que mantener los dos idiomas separados, pero ahora ha quedado aprobado. Y en realidad es muy importante para las familias, porque cuando su niño está aprendiendo el idioma, el de la familia también, y no hablan muy bien, hay ese temor que queremos evitar, ¿no? A lo mejor se sienten que no están siendo valorados, pero más allá de esto, yo siempre pienso, yo le he dicho a las familias antes, ¿sabe cómo hablar inglés? Y me dice, no, perdón, ya empecé a hacer code switch y la maestra me dijo que tenía que hablar en inglés. Y yo le pregunto, ¿y usted sabe hablar inglés? Pues en realidad no, ¿y cómo le habla a su niño? Y entonces me dicen, y esto es interesante porque su creencia se basa a lo que el maestro les diga, o me dijeron esto porque mi niño en algún momento puede tener problemas, tengo que usar un idioma o el otro. Y esta es la razón por la que hablamos mucho acerca del tema de las palabras de vocabulario y de estos niveles, porque el tener una EPI no significa nada en términos de aprender más de un idioma. Y el hacer el code switching o estar en un salón bilingüe o aprender acerca de translenguaje como estrategia. Pero yo he encontrado muchas veces que yo soy la maestra quien si no hablo árabe, por ejemplo, de alguna manera en mi cabeza me siento incómoda. Y no, en realidad no, lo estoy poniendo como ejemplo, pero lo resuelvo diciendo, si soy maestra de preparatoria y estos estudiantes van a hablar mal de mí, pues no importa en qué idioma lo hagan, así que ya ni me preocupo. Lo oímos mucho, ¿no? De los maestros. Ay, no sé qué están diciendo de mí. Pues tienen celulares, van a hablar mal de nosotros si así quieren. Así que tenemos que, pues, estar de acuerdo con eso, no sentirnos incómodos, porque no es nuestro tema, es del estudiante, no es cosa nuestra. Muy bien, cambiemos. Vamos a hablar ahora de lo que hacemos en casa. Lo digo todo el tiempo, ¿no? En la casa hay que pensar. Solíamos hacer un ejercicio llamado palabras jugosas. Y las palabras jugosas significaban, esto es solo una actividad, que los padres y el niño leían un libro, contaban una historia, y si el niño no entendía la palabra,
se detenía y decía, "Ay, no, no entiendo, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué es esta idea?" Y el padre le dice, ah, de verdad, mira, tendremos una conversación de ideas y qué piensas tú que significa. Y si no lo entendieron, van al diccionario juntos y la mamá, el papá le dice al niño. Suena como esas palabras jugosas de las que no sabemos o que se llama lenguaje académico. Así que podemos tener esa conversación y nuestro niño se emociona porque estamos hablando a lo mejor de algo aburrido, pero no se vuelve aburrido porque estamos poniendo palabras y el idioma detrás de esto para asegurarnos de que estén aprendiendo las palabras. Por eso se les llama jugosas. Lo mismo pasa con el lenguaje oral, el contar historias y ayudarles a registrar estas historias, a hablar de estas historias. Muchas veces creemos que nuestros estudiantes o nuestros niños no quieren saber de cuando nosotros estábamos creciendo y sí, sí lo hacen de verdad, ¿eh? Incluyendo en la preparatoria, actúan como que no, pero la verdad que sí, porque te preguntan. Y esto es importante, que nosotros hacemos cosas así con ellos y hablamos acerca de las cosas que hacemos en casa, cómo se ve mi familia, qué hacemos en casa, cómo hablo de mi familia, cuando yo estaba creciendo en Puerto Rico, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas prácticas son verdaderamente importantes porque entonces vienes al salón de clases con ellos y también vas a validarlos, incluso si sí o no entendemos, pero las familias quieren que se les pregunte, ¿no? Bien, su niño me dijo esto, Miss Nitza, ¿por qué lo dijo? Preguntan. Muchas veces sentimos que no queremos preguntar porque a veces la única forma en que conoceremos a nuestras familias a través de algo que hacemos es lo que hacen en casa, preguntándoles. No sé si quieres agregar algo, Gladys. No, está perfecto. Muy bien. Esa es tuya. Ah, bueno. Como ya dijimos, aprender las palabras nuevas, cuán importante es en casa. Y debemos enfatizar esto con padres, en la noche de padres. Algo que siempre nosotros haremos es que cuando tenemos algún libro que no vamos a utilizar, ya sabemos lo que hacen las escuelas, ¿no? Los tiran o lo que sea. Nosotros se los damos a los padres, les proporcionamos, sobre todo a nuestros padres bilingües esto, en vez de deshacernos de ellos y por lo menos los niños tienen un libro en casa. Y así es lo que pudimos hacer y proporcionamos esas palabras al conectar con el idioma materno es muy importante, así como también conectar con la identidad. Aquí, como ya dije, asegurarnos que los niños se puedan ver a sí mismos en el programa de estudios es crítico, además de tener material en casa y también alentar a los padres a utilizar la lectura de apoyo y la escritura y debe ser hecho en cualquiera de los idiomas, en cualquiera de los que el padre se sienta cómodo. No solamente debe ser un idioma, puede ser en lo que ellos quieran. Y se proporciona el texto y luego nos aseguraremos de practicar. A lo mejor le puedes preguntar a la maestra, al maestro, ¿cómo estuvo la lectura en casa? ¿Pudieron hacerlo? ¿Pudieron tuvieron oportunidad de platicar con sus padres, hasta puedes hablar con los padres de lo que aprendieron en este libro, les encanta hacer eso, pero este es el tipo de cosas que debemos alentar, esas rutinas del apoyo en casa por parte de los padres y la forma en que también lo hicimos fue cuando yo estaba de regreso en el distrito, fue que yo solía tener padres que venían siempre que quisieran a lo largo del día y podían venir y sentarse en el salón de clase y observar a los estudiantes aprender la parte académica y alfabetización.
Y esto era muy poderoso porque los padres, algunos de ellos, no pueden venir porque tienen trabajo y no pueden venir a visitar, así que les proporcionamos diferentes opciones para que vengan y se sienten en el salón de clases. Y también mejora la cantidad de asistencia porque ellos no saben cuándo van a venir los padres. Así que funcionó para las dos cosas. Y los padres estaban muy felices de poder entrar y ver qué estaba pasando en el salón de clases. Esto fue crucial para nosotros. Y tal vez ustedes digan, oye, pero espérate tantito, Gladys. ¿Que no los maestros se quejaron de que hubiera padres entrando y saliendo del salón? Y yo digo, sí, hubo algunos que se quejaron, pero yo les dije, siempre me estás diciendo que eres un profesor excelente, pues la excelencia no le debe temer a nada, así que ahora estás exponiendo a que los padres te ayuden a ti a participar más en alfabetización y vocabulario. Fue una de las cosas que hicimos en la escuela. ¿Needs algo más? No. Ok. Siguiente. Bien, aquí les estamos mostrando esta diapositiva porque aquí ven ustedes los recursos per se, pero queremos asegurarnos de que el recurso que ustedes elijan, que con gusto les vamos a mandar muchos, sean recursos que incluyan biblioteca multilingüe, hay muchísimos de muchos idiomas y que también sean intencionales en conectar a los estudiantes a la lectura y escritura del lenguaje, del idioma, porque queremos asegurarnos de tener siempre altas expectativas. Como decía mi consejero, no hablar inglés no significa que no eres inteligente. Debemos apoyar el vocabulario, su aprendizaje, la lectura, la escritura, cómo se hacen las oraciones, a veces necesitan el apoyo. Queremos asegurarnos de que los recursos que van a casa también van a alentar la discusión o plática en el salón, de tal manera que los padres lo puedan ver y practicar en casa tal vez y practiquen mucho utilizando el lenguaje, el idioma, más y más práctica. Y esto es muy importante porque si elegimos recursos, sabemos que hay mucha evidencia con bases y prácticas que podemos utilizar para alinearlas, para hacer translenguaje, para la biblioteca que vamos a tener, para la forma en que estamos impartiendo un idioma. Como alguien me dijo alguna vez, recuerda que nuestros estudiantes solamente ponen atención cuando hay algo específico en el contenido. Si yo aprendo de ciencia, en fotosíntesis, a lo mejor lo voy a aprender con un objetivo de aprender eso, pero también como alguien que es nativo del idioma, está aprendiendo el idioma de la ciencia. Así que nuestra intencionalidad tiene que estar siempre ahí. Tenemos que asegurarnos de que la práctica sea basada en evidencia porque queremos que nuestras familias sepan y conozcan qué es lo que estamos haciendo o mandándoles a su casa. Gladys, ¿quieres agregar algo? No, me parece que eso estuvo perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Hay que generar la lengua materna, fomentar la alfabetización a través de los recursos de la lengua materna. Esto es crucial. Es asegurarnos de identificar qué cúmulo de palabras son en los que nos queremos centrar. Y como ya dije, no se va a tratar de todas y cada una de las palabras, pero tú conoces a tus estudiantes. ¿Quién más que un maestro los conoce perfecto? Y tú sabes cuáles son las palabras que se le van a dificultar a tus niños. Así que esto es crucial. Y planéalo. Normalmente yo sugeriría que te sientes con otros profesores y se planee en sus lecciones. Y esto no es solamente algo adicional, no es algo nuevo, ni algún nuevo concepto. Debemos estar haciendo esto de manera automática para todos los estudiantes, ver el vocabulario, enfatizando
esas palabras de vocabulario que sabemos que los estudiantes van a poder o van a tener algún problema en el área del contenido. Así que yo sugeriría que como le hicimos en mi preparatoria, trabajando juntos como equipo y presentando algunas de estas soluciones, también yo quisiera agregar, y creo que ya lo mencionaste, Nitza, en otra diapositiva, que la identidad sí importa en la escuela. Y debo decir que lo que yo hice fue, si conocen el libro de cuando yo era puertorriqueño de Esmeralda Santiago, yo me acuerdo haberle dicho a todos mis profesores de inglés, bueno, antes que nada, se lo dije al departamento, quiero hacer que sea un libro que sea un requerimiento para todos los niños. Y adivinen que estuvo de acuerdo y lo compramos para cada niño, no importaba si estabas en honores, en donde estuvieras, el nivel que fuera de inglés, todo el mundo lo estaba leyendo. Y yo pienso que los niños que eran latinos lo siguen porque dicen, ay, todos están leyendo de nosotros. Y yo les dije, sí, nosotros vamos a aprender de nuestra cultura y otros niños van a aprender de nuestra cultura. Y estaban tan impresionados y eran niños que estaban teniendo problemas para leer y adivinen que empezaron a leer como locos. Estaban tan involucrados con la alfabetización porque se vieron a sí mismos en ese programa de estudios. Eso es crítico. Y solamente quería yo enfatizarlo. Necesitamos más materiales como eso en las escuelas. Y ya esto era un solo ejemplo que utilizamos. ¿De acuerdo? Esta es la última diapositiva, Gladys, creo. Sí. ¿Qué preguntas tienen? ¿Dudas? ¿Alguien quiere decir algo? Con gusto responderemos.